nosotros podemos decir que los padres, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, podemos ya sea bendecir a los hijos o maldecirlos. La bendición imparte el mensaje de la identidad de Dios y su destino para nuestras vidas. Identidad y destino son cualidades que Dios siempre quiso que fueran correctamente impartidas sobre nosotros. Ahora ustedes dirán a lo mejor, ¿qué es la identidad? La identidad es la percepción que tú tienes de ti mismo, cómo te ves y lo que sabes de ti mismo. Y va tomada de la mano con lo que es el valor, cómo yo me siento valorada, cómo me valoro a mí misma, mi autoestima, ¿ya? Y eso es lo que nos transmiten los padres. Y el destino tiene que ver con la pregunta, ¿por qué estoy aquí? Él es el propósito por el cual existo. Entonces, esas dos cualidades, identidad y destino, Dios siempre quiso, siempre ha querido que eso sean correctamente impartidas en nuestras vidas. ¿Y a través de quién? De los padres. Dios estableció a los padres como poderosos agentes para asegurarse de que los hijos reciban toda su bendición, ya sea física, anímica o espiritual. Y que su mensaje, el mensaje de Dios, de identidad y destino, sea revelado a los corazones de nuestros hijos. Por eso es tan importante el rol que nosotros cumplimos. Agentes de Dios, después quédese pensando en eso, somos agentes de Dios, no unos simples padres, sino que somos agentes de Dios para poder bendecir a nuestros hijos. Y depende de lo que nosotros les entreguemos, cómo va a ser la vida futura de ellos. Les quería contar un poco de mi testimonio. Yo me convertí a los 20 años y más o menos como a los 18 años yo entré a la universidad, pololeaba. Mi familia era una buena familia, no era una familia disfuncional, pero yo recuerdo que me sentía muy vacía. Sentía que yo pensaba, ¿cómo va a ser la vida el que yo vaya a la universidad, que estudie algo, que después trabaje, me case, tenga hijos y después me muera? De verdad no le encontraba sentido y empecé a entrar como en una especie de depresión porque no le encontraba sentido a mi vida y tampoco me valoraba a mí misma, tenía la autoestima muy baja. Hasta que llegó el Señor y Él hizo el milagro. Cuando me convertí, conocí a Dios, yo pude entender cuál era el propósito de Dios para mi vida y la vida cambió para mí. Y también empecé a valorarme a mí misma. Obviamente que eso es un proceso. Fue largo para mí porque a través de la vida, con las distintas situaciones que tuve, mi autoestima estaba a veces por el suelo. ¿Sí? Pero es Dios el que va sanando esas heridas y que nos va dando la identidad y el propósito correcto. Incluso Jesús necesitó la bendición del Padre para empezar su ministerio. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús fue bautizado, se escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia? Esa bendición fue lo que sirvió para que Jesús empezara su ministerio con su correcta identidad. Porque como decía Ramón el otro día, cuando Satanás tentó a Jesús, lo tentó más que nada con su identidad. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz esto otro. Entonces cuando Dios habló en ese momento a Jesucristo, Él le dio la identidad correcta y así Jesús pudo comenzar su ministerio con la correcta identidad y con el propósito que Dios le había encomendado. Si Jesucristo necesitó esa bendición de parte del Padre, ¿cuánto más nuestros hijos necesitan esa bendición? La vida que nosotros tengamos de adulto depende de la impartición de identidad y destino que recibamos de nuestros padres. Si nuestros padres... yo en ese momento, o sea, a medida que he ido aprendiendo esto, yo he podido mirar hacia atrás y ver, digamos, mi vida con mis padres. Y mis padres, no tal vez por su propia culpa, sino que porque también ellos recibieron lo mismo de ellos. Me acuerdo que la hermana de mi papá, mi tía, siempre me decía que su padre nunca le dio un beso, nunca la abrazó, nunca le dijo algo lindo, nunca.
Entonces, igual mis padres obviamente venían de una familia en la que era, a lo mejor muchas de las familias de ustedes mismos, porque nuestros padres antiguamente no eran tan cercanos ni tan afectuosos con los hijos. Entonces, mis padres también reprodujeron lo mismo que habían aprendido. No eran unos padres cariñosos, afectuosos, que me dijeran, tú eres linda, tú eres inteligente, ¿me entienden? Entonces, obviamente, uno no recibe esa identidad que tiene que ver con el valor que uno tiene. Y tampoco tiene el propósito claro para la vida. Entonces, impartir el mensaje de Dios, de identidad, de destino a sus hijos, es lo que llamamos bendición. Dios siempre me está hablando una y otra vez sobre esto, y yo sé que entender la bendición no es tan fácil. Yo he leído como 3 libros y los he leído más de una vez sobre la bendición. Y aún sigo descubriendo cosas y Dios me sigue hablando. Entonces, yo sé que no es fácil aprender porque venimos con una mentalidad acerca de lo que es bendecir que no tiene nada que ver con la que nosotros les estamos planteando y que es lo que Dios quiere, lo que está en la Biblia. Entonces, creo que tienen que darle vueltas después, pensar, revisar, buscar apuntes, buscar un libro para leer sobre lo que es la bendición. Pero la bendición en el fondo es eso, es darle a los hijos el mensaje que Dios quiere darles, de identidad, de que sepan que ellos son hijos de Dios y que pueden tener una comunión con Él, una intimidad con Dios. Y también darles el destino, que nuestro propósito en la vida está íntimamente ligado con Dios. Si no, nosotros no estamos cerca de Dios, buscamos el propósito en muchas cosas. Probablemente a algunos de sus hijos les ha pasado, a pesar de haber crecido tal vez en una iglesia, pero no tienen el propósito en sus vidas claro y buscan en la droga, en el alcoholismo, en los amigos, en ir a fiestas, en llenarse de parejas, porque todos necesitamos un propósito para nuestras vidas. El problema es que si nosotros no se lo damos a nuestros hijos, ellos buscan en los lugares equivocados. Ahora, los padres no bendecimos por 2 razones. Una, que es por falta de conocimiento. No sabemos. Creo que el enemigo se ha hecho el firme propósito y lo ha logrado durante todas estas años, décadas, desde los patriarcas, que nosotros nos ceguemos a lo que es la bendición. Porque nosotros perdimos eso. No sé cuántos años para atrás habrá alguna familia que bendijo. Y lo otro es por falta de experiencia, porque si nuestros padres obviamente no nos bendijeron, no nos criaron en una cultura de bendición, nosotros tampoco mal podemos hacerlo. Y yo sé que cuesta, hemos tenido experiencias con otras iglesias que cuando los hermanos tienen que hacer las bendiciones, se complican cualquier cantidad y nos empiezan a llamar, a mandarnos el texto, hay que corregirlo, porque entienden otra cosa, de repente le escriben una carta al hijo y le dicen, bueno, tú eres bueno para esto, pero eres malo para esto otro. Y ahí ya no están bendiciendo. Dios desea en este tiempo restaurar una cultura de bendición, devolvernos lo que el enemigo nos ha robado, cegándonos a la comprensión de lo que significa bendecir a los hijos. Y nosotros podemos cambiar ese patrón. En eso estamos trabajando, en dejar un nuevo legado para las siguientes generaciones. Si usted empieza a cambiar esto en su familia, sus hijos después van a hacer lo mismo y van a hacer una cultura de bendición en sus familias. Establecer una cultura de bendición también transforma la relación que usted tiene con su cónyuge y también con sus hijos, porque usted va a estar declarando vida en el presente y vida para el futuro. Entregar la bendición es declarar vida. El poder que tenga una bendición es según la autoridad del que la emite. Ramón ya había dicho algo de esto. Hay una línea directa de autoridad de Dios hacia nosotros. Él nos da bendición y nosotros la podemos traspasar a nuestros hijos. Si Dios nos manda bendecir a nuestros hijos, Él también nos da la autoridad para hacerlo. El ejemplo es Moisés. Cuando Dios le dijo a Moisés que sacara al pueblo del medio de los egipcios y los llevara a la tierra prometida, Dios le dio autoridad a Moisés.
le dio una vara, le dio poder para hacer cosas maravillosas en medio de los israelitas, bueno, y primeramente en medio de los egipcios, para que ellos los dejaran salir. Dios le dio la autoridad para hacer lo que le estaba mandando a hacer. O sea, Dios no nos manda así, sin herramienta. Dios nos da la autoridad como padres para poder bendecir a nuestros hijos. Ahora, la bendición, como dijo Ramón delante, hay dos elementos dentro de la bendición. Uno que son las palabras y el otro, que es el que yo voy a ver ahora, es el toque significativo. Bendecir a nuestros hijos incluye tocar significativamente sus cuerpos. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de bendiciones. Bueno, Ramón ya nombró algunas. Por ejemplo, cuando Isaac le dijo a su hijo: te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Jacob se acercó y le besó. Ahí está el toque significativo de parte del Padre. Cada vez que se daba la bendición en las Escrituras, el toque significativo proveía un trasfondo amoroso a las palabras que estaban siendo dichas. El besar, abrazar o la imposición de las manos, todo era parte de la bendición. Entre paréntesis, ustedes saben que Isaac sabía perfectamente el poder que tenía la bendición de su padre hacia el hijo primogénito. Esaú, no Isaac, Esaú. Y por eso, digamos, claro, él vendió su primogenitura y se la dio a Jacob. También la madre, por otro lado, sabía lo que significaba, y como era su hijo preferido, ella quería la bendición para Jacob, aunque no era el primogénito. Bueno, por eso después también Esaú luchó, digamos, y quería matar probablemente a su hermano por haberle robado la bendición, a pesar de que igual su padre lo bendijo, pero no era la misma bendición que le había dado, entre comillas, al primogénito. En el Nuevo Testamento también encontramos que Jesús bendice a los niños. En Mateo dice: entonces le trajeron los niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. ¿Se dan cuenta? Imagínense ahí a Jesús abrazando a sus hijos. Ustedes le llevan a sus hijos y Él los abraza antes de darle la bendición. No era así nomás: ah, Dios te bendiga. En Lucas dice: y le traían a los niños, aún a los niños muy pequeños, o sea, a los bebés, para que los tocara. Ahora, recordando, los padres somos los agentes de Dios para tocar y bendecir a los hijos. Entonces, la bendición siempre incluye un toque apropiado y significativo. El toque significativo es un toque tierno, una caricia, un beso o un abrazo que nos da una persona significativa para nosotros. Y Dios les da ese poder especial a los padres. Cuando un niño llora, cuando un niño se cae o cuando un niño tiene una dificultad. O sea, aún mis hijas, teniendo 30 años, cuando tienen una dificultad, ¿a quién buscan? A la mamá. ¿Y qué esperan? A veces no que les diga, nada, todo se va a solucionar. No, a veces solo necesitan que uno los abrace y los contenga. Aunque ellos hayan tenido la culpa tal vez, no le podemos decir, te lo dije, ¿no? Pero sí abrazarlos y contenerlos. Aunque un toque significativo no puede alejar todos nuestros temores e inseguridades, puede ayudar con mucho de ello, sobre todo los niños. Yo he escuchado a más de una persona, y creo que a mí misma me pasó en un tiempo, que le cuesta percibir a Dios como un Padre amoroso. Yo toda la vida dije Dios, hablaba solo de Dios, Jehová, pero nunca le decía papá, padre. ¿Y por qué? Porque, eso les cuesta a muchas personas porque nunca han tenido una relación de cercanía con su padre. A veces su padre estaba presente, pero no era un padre cercano, amoroso, afectuoso. Entonces, ¿qué imagen nos creamos nosotros del Padre? Entonces, cuando nos enfrentamos a este Dios y entendemos que Él es nuestro Padre, que nos ama como a hijos, es difícil percibirlo como Padre, es difícil orar a Él en forma tierna, cariñosa, como dirigiéndose a un Padre, porque uno no tuvo esa intimidad ni esa relación con su Padre personal. Ahora, la mayoría de los hombres varones, digamos, cuando los niños son pequeños, les es fácil hacerles cariño.
tomarlos, acariciarlos. Pero a medida que van creciendo los niños, dejan de tocarlo. Qué sé yo, un niño adolescente, 13, 14 años, ya su padre no lo abraza, no le hace cariño. La madre por lo general es más cercana, pero a los hombres les cuesta mucho. Conozco un caso cercano de un padre que siempre fue muy cariñoso con su hija, pero cuando la hija empezó a ser adolescente, 13 años, dejó de jugar con ella. Y tiene un hijo pequeño, y juegan típico el juego a la lucha, arriba de la cama, pelearse. Y la niña también quiere involucrarse con eso, porque era lo que hacía antes con su padre. Pero él ya no lo hace. Por pudor ya no quiere tocarla, no quiere que ella se acueste en la cama con él a ver una película, ¿me entienden? Y ella obviamente se siente rechazada, porque no entiende por qué su papá ya solo juega con el niño y no con ella. Ahora, todos necesitamos, como dije antes, el toque significativo y sufrimos cuando nos privan de él. Sin embargo, los niños son afectados mayormente por esa ausencia de ese toque. Cuando los niños, bueno, eso se lo dije antes, que cuando los niños necesitan, digamos, tienen algún problema, necesitan el abrazo cariñoso de los padres. Quien no recibe muestras de afecto puede pasar toda la vida buscando algunos brazos que lo abracen. Les cuento la historia de un niño. Yo soy profesora de educación diferencial y trabajo con niños. Ahora estoy con niños de octavo básico. Ya no tengo a este niño, pero este niño en cuestión yo lo tomé cuando estaba en quinto básico. Y en una entrevista con su mamá, ella me contó que ellos habían adoptado a este niño. El niño fue abandonado a los 3 años en una casa, en un hogar de niños. Y cuando ella lo encontró, le contaron ahí las guardadoras que el niño, desde que la madre lo había dejado, el niño se sentaba en una ventana mirando hacia afuera esperando que llegara su mamá. Todavía me da igual como pena eso. Y él miraba por la ventana esperando que llegara su mamá y se abrazaba a sí mismo y se mecía, buscando, digamos, ese contacto, ese acunamiento que le hacen las mamás a los niños cuando son bebés. Ese niño tenía déficit atencional y era bien terrible, era muy difícil manejar su conducta en el colegio. Obviamente el niño estaba dañado y de hecho su conducta con estos padres adoptivos que eran muy cariñosos y que le cambiaron por completo la vida, pero él fue siempre muy rebelde y le decía cosas muy feas a su mamá adoptiva, sacando, digamos, todo lo que tenía adentro, producido lamentablemente por el abandono de sus padres, no solo de la mamá, sino que de ambos. Ahora, a mí me pasó algo con mis padres, como les decía antes. Ellos eran buenos padres. Yo nunca me faltó nada, siempre tuve todo lo que necesitaba, nunca tuve que pagar ni siquiera la universidad, íbamos de vacaciones. Pero mis papás, como les decía, no eran personas afectuosas, no me abrazaban. La máxima expresión de mi mamá era tomarme la mano cuando atravesábamos una calle, cuando era chica. No, pero creo que cuando era adolescente igual lo hacía. Pero esa era su máxima expresión de amor. Y bueno, y típico los abrazos que uno da en Año Nuevo. Entonces, yo durante la adolescencia siempre sentía mucha necesidad de encontrar cariño de otras personas. Y siempre, o sea, ya más o menos 16, 17 años, empecé a buscar en los pololos ese efecto que yo no tenía en la casa. No porque no fueran buenos, sino que simplemente a ellos no les nacía. De hecho, a mí cuando tuve mis hijas, me costó también aplicar lo contrario que hacía mi mamá, digamos, y abrazar a mis hijas, hacerles cariño. Porque es difícil, porque cuando a uno no se lo hacen, a uno le cuesta hacerlo. Tiene trancas, uno no es capaz de hacerlo. Y bueno, lamentablemente, como decía ahí, yo también busqué en pololos y hasta el momento en que yo me convertí, en 3 años más o menos, tuve muchos pololos distintos, buscando, digamos, el afecto físico, que yo no encontraba en casa. Ahora les pediría que se conectaran por unos minutos con sus sentimientos, con sus emociones. Recuerden si recibieron de sus papás ese afecto. Recuerden si
si estuvieron con ustedes cuando eran pequeños, si los abrazaban, incluso cuando eran adolescentes. Y piensen en qué consecuencias produjo el haber recibido o no haber recibido esas expresiones de afecto físico. Bueno, espero que lo hayan pensado. En la bendición, en esto del toque significativo, tiene algo simbólico. Representaba transferir el poder de la bendición de una persona a otra. Por ejemplo, en Génesis, cuando Jacob bendice a Efraín y Manasés, ahí ven ustedes en la lámina, él les impuso las manos, ¿sí? Transfiriéndole un poder en cierta forma. En 1 Timoteo, en una versión que me gusta harto porque es bien como amigable, dice Pablo a Timoteo, no dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. Los líderes oraron por Timoteo, poniendo sus manos sobre él y le transfirieron un poder, estas capacidades especiales que menciona Pablo. Ahora, el toque también es, vamos a ver el poder físico del toque. El toque significativo también comunica bendición a un nivel físico básico. Hay estudios sobre la imposición de manos de una doctora que se llama Dolores Krieger, que han descubierto que ambos, tanto el que toca a la persona o al hijo, digamos, y el que está siendo bendecido, reciben un beneficio psicológico. Es como lo que decían antes mi esposo. Cuando yo oro, cuando yo bendigo algo, es ese efecto reflejo. Yo también soy bendecida. Hay un estudio en la Universidad de Los Ángeles, en California, que descubrió que los hombres y mujeres necesitan de 8 a 10 toques significativos por día, solo para mantener la salud física y emocional. Así que si usted quiere que su esposa o su esposo vivan más años, abrácelo. No se dejen llevar por esa, ¿cómo decirle?, como inercia, que cuando uno llega a la casa ya se da un besito y después sigue uno en sus cosas, se acuesta, se duerme y ni siquiera ha abrazado a su esposo. Bueno, obviamente lo mismo con los hijos. También hay un estudio en la Universidad de Miami, en bebés prematuros, descubrieron que cuando tenían 45 minutos de masajes a los bebés, ellos aumentaban su peso. Bebés prematuros que estaban con bajo peso, le hacían estos masajes y ellos aumentaban el peso rápidamente en comparación a los que no eran tocados. Imagínense ustedes entonces lo importante que es ese toque. El toque significativo también bendice nuestras relaciones. La Universidad de Purdue, Indiana, demostró lo importante que es el toque en cuanto a determinar cómo vemos a otra persona. Hubo un estudio que se hizo con bibliotecarias en una escuela, digamos, cuando los niños iban a la biblioteca, si la bibliotecaria le pasaba el libro y le tocaba la mano, con un gesto amistoso, los niños percibían a la persona de otra manera, la veían más amorosa, más cercana. Por ejemplo, también hicieron un estudio en un hospital, cuando el médico iba a la habitación de los enfermos y les tocaba la mano, les ponía la mano en el hombro, en el brazo, las personas sentían que el médico había estado mucho rato con ellos, a diferencia de aquellos que solo iba, pasaba y nada más. Todo eso, tocar a un niño en el hombro mientras camina junto a él, tomar la mano de su cónyuge cuando camina por la calle, aunque ya lleven 50 años casados, tomarle la mano, hacerle el cariño en el pelo a un anciano, todas esas cosas son de bendición y afectan a las personas positivamente. Todos esos pequeños actos de toque pueden cambiar la forma en que las personas te ven a ti y la forma también en que se ven a sí mismos. ¿Por qué? Porque no solo te ven a ti como que eres cariñosa, sino que se ven que ellos también son dignos de tener una caricia tuya, ¿sí? No solo con los hijos, con otras personas. Como yo les dije, yo soy profesora de educación diferencial y cuando yo empecé a aprender esto, traté de cambiar mi comportamiento con los niños. La profesora diferencial no está dictando la clase adelante, sino que se mueve entre medio de los niños
y uno les va ayudando a comprender los contenidos. Cuando ya se les da una actividad, nosotros nos acercamos a los niños, los ayudamos, si no entienden, le volvemos a explicar. Entonces yo empecé a añadir un toque. Entonces cuando iba a donde el niño, le tocaba el brazo, le tocaba la cabeza, le hacía cariño en el pelo. Y fue increíble como yo vi el cambio de esos niños hacia mí. Ya no era la profesora nomás allá distante, sino que empezaron a tener una cercanía conmigo. Si tenían dudas, me llaman a mí. Bueno, sigue siendo así. Ellos me llaman a mí y yo les digo, pero ¿por qué no levantan la mano y le preguntan al profesor qué es lo que debieran hacer? Me dicen, no, pero es que a usted le entiendo mejor. En el fondo es porque tienen cercanía con uno, entonces no les da vergüenza reconocer que no entendieron. En diferencia con el profesor que está adelante y que tiene que arriesgarse en que todos escuchen que él no entiende. Cuando los padres descuidan el tocar en forma significativa a sus hijos, los están privando de sentirse genuinamente aceptados y el niño desarrolla una baja autoestima. Bueno, ahora yo he podido entender por qué mi autoestima era tan baja, porque tampoco recibía, digamos, toques significativos de parte de mis padres. Yo no tengo rencor con ellos por si acaso. Es algo que yo entiendo que ellos no podían hacerlo porque tampoco lo recibieron de sus padres. Bueno, no les voy a pedir que se conecten nuevamente porque nos vamos a demorar mucho, pero piensen ustedes si están entregando ese toque significativo a las personas importantes, sus hijos, no solo a sus hijos, perdón, a la persona importante en su vida, a sus hijos, tal vez a sus padres, si todavía los tienen, a sus hermanos o sobrinos, los que no tienen hijos. Piensen si están entregándole ese toque significativo. Ahora, el acariciar a los niños tiene beneficios. Las demostraciones de afecto tienen beneficios físicos, emocionales y psicosociales para ambos. Fortalece el vínculo entre padre e hijo, brinda una sensación de seguridad, de tranquilidad, de bienestar y fortalece la autoestima de los hijos. Ayuda también a fortalecer el sistema inmune. Los niños son más fuertes, se enferman menos cuando tienen esos toques significativos, ese contacto físico con los padres. Ayuda al cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades. También tienden a ser personas más sociables y organizadas en su vida. Las caricias transmiten apoyo y fortaleza, lo que reduce el dolor emocional de tu hijo, si en algún momento se siente solo. La sensación de compañía y cercanía se hace más fuerte. Ustedes, tal vez cuando chicos los niños, sus hijos se acuerdan de que se caía y iba llorando donde usted y uno, ¿qué les hacía? Ay, nanay, pasó, y le hacía cariño en el lugar. Y a veces el niño se queda tranquilo, se le pasó el dolor. Entonces debemos esforzarnos conscientemente, aunque ustedes no hayan recibido ese afecto de sus padres, ahora que ya lo saben, tienen que esforzarse conscientemente de hacerlo, aunque les cueste. Y no solo con los niños, con los hijos pequeños, sino que también con sus hijos adultos, que ya tengan 30 o 40 años, igual. Ustedes tienen que procurar abrazarlos, hacerles cariño, aprovechar las mayores instancias posibles de abrazarlos y de estar con ellos, tomarles la mano, sobre todo cuando tienen alguna dificultad o cuando le están contando a ustedes un problema. Ahora, las palabras de bendición las podemos dar en las distintas etapas de la vida de nuestros hijos. Primero que nada, en el vientre. A lo mejor aquí no hay ninguna, o tal vez sí alguna que pueda volver a tener un hijo. Pero ustedes pueden transmitírselo a sus hijos también, o a sus hijas, que cuando el niño está en el vientre, se han hecho estudios que los niños perciben todo. Y es tan fundamental las heridas que uno le puede producir a su hijo con las palabras que ellos escuchan, porque aún estando en el vientre, esto es comprobado científicamente, no que se me ocurra a mí, los niños perciben y escuchan las palabras de sus padres. A lo mejor no entienden lo que están diciendo, pero sí escuchan el tono, ¿sí? Sienten la atención de la madre cuando la madre no quiere tener ese hijo, cuando quiere abortarlo, o cuando el padre le grita y le dice que él no quiere ese hijo, que lo aborte, o el padre se va,
o cuando averiguan que es un niño y ellos querían niña, o al revés. Aunque ustedes no lo crean, pero es increíble la cantidad de personas que llegan a la homosexualidad por causa de que el padre estaba esperando una niña o al revés, o un niño y no fue el sexo que esperaba. Todo eso los niños, los bebés lo perciben. Entonces es tan importante que uno bendiga a los niños desde la niñez, o sea, desde el vientre. Yo tengo anotadas unas palabras aquí. Dios desea que los padres expresen al hijo de la siguiente manera cuando están en el vientre. Eres bienvenido, te amamos y esperamos tu nacimiento con alegría. Tienen un lugar en esta familia y nos es de bendición, eres de bendición para nosotros. Esta familia te espera, eres bienvenido. Es súper importante eso, que cuando está el niño en el vientre también pueda recibir eso. Obviamente también después al nacer, usted puede orar por el niño, tocarlo, hacerle masajes para que el niño se sienta amado, seguro, protegido. Después en la infancia, por ejemplo, cuando el niño entra por primera vez al jardín infantil, es tan importante porque los niños sufren la pérdida de la madre por un par de horas. Entonces, tenemos que bendecirlo cuando el niño entre al jardín infantil, dándole ciertas palabras de bendición. Después en la pubertad, o cuando, por ejemplo, cuando se gradúa, siempre hay ocasiones en que uno puede bendecir a los hijos. No nos vamos a quedar con la bendición que le vamos a entregar ahora en un cuadro. Tienen que seguir bendiciendo a sus hijos. Por ejemplo, en la Navidad, yo me acuerdo que la Navidad pasada, la Piedad, mi hija menor, estaba en Australia. Y yo le escribí un WhatsApp bendiciéndola. Y a mi otra hija igual, le escribí un WhatsApp aunque estaba aquí, no le iba a entregar otro cuadro, pero la bendije poniéndoselo por escrito para que no se le olvide. También cuando se va a casar, ahí ustedes ven ahí la foto de mi esposo con su hija mayor, Daniela. Cuando el hijo se va a casar, o la hija, también es importante entregarles una bendición. Bueno, esta la vimos delante también, que mi esposo la mostró. La bendición de padre y madre cuenta con el respaldo de Dios mismo, pues Él ordena que bendigamos a nuestros hijos. Es un acto de obediencia bendecir a nuestros hijos. No porque se nos ocurra, debemos, es nuestro deber bendecirlos. No va a haber nadie más que los bendiga, aparte de ustedes. Hacer que de repente se encuentren con alguien que haya aprendido el bendecir. Pero ustedes tienen que ser los primeros. Bendición y propósito de Dios para los hijos. Al bendecir a un hijo, estamos diciendo cómo debería ser su vida. Mediante la bendición podemos transmitir una herencia. Lo mismo que dijo delante mi esposo, espero que se los grabe, por eso lo repetimos. Es una llave que da acceso a Dios para bendecir y prosperar a nuestros hijos en todas las áreas. Cuando yo aprendí esto, el Señor me reveló eso que es tan importante porque es una llave. O sea, yo le abro la puerta a Dios con esa bendición que yo le doy a mi hijo. Mis hijas no se han convertido, Dios. Ellas no asisten a la iglesia, no piensan en Dios, bueno, a lo mejor cuando están en problemas ahí piensan en Dios, pero no tienen una relación de intimidad con Dios. Pero con la bendición que yo les di, yo abro la puerta para que Dios haga esa obra sobre ellas. Y los planes de Dios, como ese versículo que mostró delante, los planes de Dios que son buenos, agradables para todas las personas, se puedan hacer realidad. Porque Dios tiene buenos planes para nosotros, pero si nosotros no nos acercamos a Dios, esos planes no se cumplen. Se cumplen lo que uno tenga, lo que el mundo tenga para uno, o el enemigo. ¿Sí? Cuando yo bendigo a mi hijo, yo le abro la puerta a Dios para que Él lo bendiga, para que Él obre sobre ese hijo. Los padres pueden dejar a sus hijos un legado de bendición o de maldición. Mis alumnos alguna vez, uno es como depositaria de tantas cosas que ellos te cuentan, y me acuerdo de una niña que me decía, cuando yo le trataba de explicar matemáticas, me decía, no, profe, si yo no entiendo, no soy buena para matemáticas. Y me decía, mi mamá me dice que yo soy una tonta y que no voy a aprender nunca matemáticas, porque no tengo el cerebro para aprender las matemáticas.
Y yo dije, pucha, qué terrible, cómo los padres con cosas, palabras que decimos a los hijos, cómo los maldecimos. Porque el niño queda marcado con que no puede hacer esto, no puede hacer esto otro. Y a veces son cosas que nosotros lanzamos al aire, y no inconscientemente, sino que sin tomar el peso a lo que estamos diciendo. Y no entendemos cuánto maldecimos a nuestros hijos con esas palabras. Ahora, hay 7 pasos para bendecir a sus hijos. Yo les pediría que ahora tomen apunte, porque esto les va a servir para cuando ustedes redacten la bendición para sus hijos. Primero, es importante que ustedes busquen conocer a sus hijos, si no los conocen bien. Escriba las cosas positivas de actitudes, comportamientos o carácter que veas en tu hijo. No las habilidades, por ejemplo, no piensen en que es bueno para la pelota o que danza bonito, no, las actitudes, los comportamientos. Por ejemplo, es obediente, es responsable, es estudioso, honesto, sí, sincero. Entonces eso es importante, que ustedes, porque la bendición va a partir con eso. El encabezamiento va a ser que usted le diga, hija o hijo, estoy súper orgullosa de ti, porque tú eres un niño o un joven, o eres un hombre responsable, que provee para su familia, honesto. Partimos la bendición diciéndole, como Dios le dijo a Jesús, tengo complacencia en ti, estoy orgullosa de ti, porque tú eres esto o lo otro. Segundo lugar, van a redactar un mensaje a su hijo, no una carta. Y en el mensaje entonces menciona esas cosas positivas que descubriste en tu hijo, destacándolos como algo importante para ti. Escribe claramente tu agradecimiento a Dios y la alegría que te da tu hijo al tener esas características. Estoy tan agradecida de Dios porque tú eres un niño sano, eres un niño honesto, bondadoso, que se compadece de las personas. Partir así, estoy orgullosa de ti. Bueno, ahí puse un ejemplo. María Jesús, hija mía, quiero decirte que estoy muy orgullosa de lo obediente, disciplinada y generosa que eres. Le doy muchas gracias a Dios por tener una hija como tú. Entonces en el mensaje pueden mencionar cosas específicas de su hijo, ¿ya? Virtudes significativas para ustedes. En tercer lugar, piensen si Dios le diera la oportunidad de concederte 3 deseos para tu hijo, así como Salomón, ¿sí? Salomón le pidió a Dios 3 cosas para su hijo. Por ejemplo, que sea un hombre o una mujer en el cual el amor y la sabiduría de Dios se manifiesten hacia su semejante. Que establezca una relación íntima con Dios. Y escríbanla, esos 3 deseos que ustedes quieren. En cuarto lugar, vamos a poner esos deseos espirituales para nuestros hijos a los pies de Dios. Vamos a orar y vamos a esperar confirmación de Dios de que así se hará. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, o sea, tiene que ser un momento espiritual, que ustedes se aparten un momento y oren a Dios y le pongan delante de Él, estos son mis deseos para mi hijo. Dime, Señor, si es correcto esto, si tú quieres bendecir a mi hijo con esto. Porque si yo de repente puedo decir, quiero que mi hijo sea pastor, pero a lo mejor la voluntad de Dios no es que mi hijo sea pastor. ¿Bien? Entonces es necesario poner delante de Dios sus deseos y esperar confirmación del Espíritu Santo de que así Dios lo hará. Luego escriba claramente lo que Dios haya confirmado en su corazón de bendición para su hijo. Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, respecto a lo espiritual, que ame a Dios, que tenga fe, que la gracia de Dios esté sobre su vida, que tenga sabiduría. Respecto a propósito, que tenga un propósito claro de Dios para su vida. A lo material, que nunca le falten los bienes para sostener a su familia y ayudar a los más desposeídos, que tenga buenos trabajos y capacidad de emprender, fuerza para vencer los obstáculos, perseverancia, etc.
Y en lo familiar, que sus hijos crezcan en sabiduría de Dios y salud. Que el esposo o la esposa sea una persona llena de fe y amor. A una de mis hijas, bueno, ambas son solteras, pero a una de mis hijas dentro de la bendición le puse eso, que Dios pusiera un hombre en su camino que fuera esforzado, generoso, que fuera respetuoso, que la amara y la tratara bien. Todavía no ha llegado ese hombre, pero espero que algún día llegue. Bueno, y después entonces junte el mensaje con las virtudes de su hijo y su complacencia en él o ella y lo que escribió acerca del futuro de bienestar para su hijo. Y así redacta la bendición. Haga esos pasos y se le va a hacer mucho más fácil. Después anuncie como una palabra de Dios lo que hay en su corazón, puesto por el Espíritu Santo y por lo cual ha orado ante Dios. Y en este caso la manera en que lo vamos a anunciar es a través de ese cuadro, que lo vamos a entregar a nuestros hijos y esperamos que los hijos lo pongan en un lugar donde lo puedan ver siempre. El sábado creo que les conté que una de mis hijas lo tenía puesto al lado de su cama y tenía muy claramente las bendiciones que yo le había dicho. Sabía de memoria alguna de esas bendiciones. Entonces, obviamente uno no se puede quedar en darle la bendición, tiene que después empezar a orar para que Dios haga esa bendición realidad en la vida de sus hijos. Acá les voy a presentar una bendición. Parece que es la misma que tú pusiste. Bendigo, es para una hija. Bendigo tu vida, que te conviertas en una maravillosa mujer de Dios. Bendigo tu mente para que permanezca sana y para que puedas tener la sabiduría y el discernimiento en todas tus decisiones. Bendigo tu cuerpo para que esté sano y fuerte y permanezca puro hasta el matrimonio. Bendigo tus manos y pies para que hagas la obra que Dios ha planeado para ti. Yo bendigo tu boca para que digas palabras de verdad y apoyo. Bendigo tu corazón para que seas fiel al Señor. Bendigo a tu futuro marido y las vidas de tus futuros hijos con abundancia y unidad. Amo todo tu ser, hija, hijo, y estoy orgullosa de ser tu madre o tu padre. La voy a dejar ahí mientras tanto. Creo que mi esposo en algún momento lo dijo, pero a lo mejor hay algunos acá que están solos, que está solo la madre o solo el padre, puede que estén separados o que su esposo no se haya convertido aún. La bendición la puede hacer el padre o la madre, da lo mismo, es importante que se le haga. Y si usted, por ejemplo, tiene 4 hijos, el padre le puede hacer a 2 hijos, la madre le puede hacer a los 2 hijos, a los otros 2 hijos, o le pueden hacer en conjuntos la bendición para todos los hijos. ¿Ya? Eso. Claro, no, sí. Es que a veces cuando son muchos hijos es difícil. Bueno, yo quisiera orar primero. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que está aquí presente. También te pido por aquellos que vayan a escuchar después en la grabación, para que tú puedas abrir nuestras mentes, Señor, nuestro corazón. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para poder comprender la importancia de la bendición, para poder comprender cómo tú quieres que bendigamos a nuestros hijos. Cuando nos enfrentamos con algo que tú nos muestras, Señor, sabemos que tiene que haber un cambio. Tenemos que dar vuelta hacia otro lado para poder enmendar nuestros errores y empezar a actuar bien y empezar a bendecir a nuestros hijos cada día a través de las palabras, a través del contacto físico. Ayúdanos, Señor, porque tal vez no hemos tenido esta enseñanza de parte de nuestros padres, no hemos sido bendecidos, ni tampoco a veces recibimos el afecto físico de nuestros padres. Ayúdanos a cambiar, Señor, primeramente a poder percibirte a ti como Padre amoroso y ser
ser esa gente de bendición que tú esperas que nosotros seamos, los modelos que tú quieres que seamos para nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad de mostrarte a ti, a nuestros hijos. Nosotros somos tus representantes, a través nuestro ellos te pueden ver a ti. Ayúdanos, Señor, a hacerlo bien, Señor, a ser adecuados representantes tuyos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.